Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Relatos sin Límites. Les saluda su amigo Richard Tolfi. Cuando saques a pasear a tu mascota, procura que la cadena sea muy gruesa, no se te vaya a soltar y muerda a su presa. Iniciamos. Este relato me lo contó nuestro amigo José Luis. Él es centroamericano. Él nos cuenta que en un poblado de Centroamérica sucedieron algunas cosas extrañas. Era un pueblo muy tranquilo, donde prácticamente eran rancherías. La ocupación de las personas era trabajar en el campo, criando borregos, cabras, caballos o en el cultivo de alguna semilla. Pero una noche ocurrió un caso extraño. Fue en la época que se hablaba del mencionado chupacabras. Una noche la gente del pueblo empezó a ver luces en el cielo. Veían que realizaban formas geométricas y cambiaban de colores. Para ellos era algo bonito, pero extraño, porque no sabían qué era. Lo único que decían son ovnis, objetos voladores no identificados. Pero también fueron reportados a las autoridades. En ese poblado había una agencia de guardabosques. Se dedicaba al cuidado de la flora y la fauna, y algunas veces hacían el trabajo de policías. Ese día los agentes se encontraban reunidos en la oficina. Arturo, que era el supervisor, les pregunta a sus otros compañeros si había alguna novedad o llamada telefónica que debieran atender. Carmen le dice: sí, jefe, tenemos 2 llamadas. La gente está reportando avistamiento de luces en el cielo. Y la otra llamada, hay una persona que reportó que hay un venado muerto cerca de la carretera, en el kilómetro 5. Entonces Arturo les dice: voy a ir a revisar lo de la llamada del kilómetro 5. Me acompañará Javier y después vemos lo de las luces. Se fueron en la patrulla, llegan al kilómetro 5, se bajan y enseguida localizan al venado que habían reportado muerto. Llegaron al sitio sin problema. Estaba allí el venado, cerca de la carretera. Javier le dice a su jefe: este venado no está atropellado, tampoco tiene desgarre en la piel por algún depredador y no parece que haya ingerido veneno. Javier le continúa diciéndole a su jefe: jefe, creo que estamos en problemas. Este venado tiene 2 orificios pequeños en el cuello. Lo que aparenta es que le hayan chupado la sangre. Espero que no sea lo que cuentan de la leyenda del chupacabra. Arturo le dice: deja de estar diciendo cosas. Reportaremos que le picó una serpiente. No debemos crear pánico en nuestro pueblo. Aparte, nuestros jefes superiores nos van a regañar. Arturo por dentro estaba preocupado, pero no quería mostrar debilidad en ese momento. Ellos ya tenían informe de que algo estaba matando a cierto tipo de ganado en otros países del norte, pero hasta el momento ellos no creían, y era la primera vez que veían este tipo de ataque. En las oficinas se preguntaban: pudo haber sido un coyote. Su otro compañero le decía: no, el coyote no chupa sangre, prefiere la carne. ¿Un lobo? Prácticamente no hay lobo en esta región. ¿Un jaguar? Tampoco hay jaguares en esta región y es carnívoro. Y así continuaron con una lista de depredadores y al final uno dice: entonces fue un murciélago gigante. Y al otro le responde: eso no existe. Al final quedaron como al principio, no tenían idea de lo que estaban buscando.
Por otro lado, en un rancho de ese poblado se encontraba don Narciso. Don Narciso era un granjero. Él se dedicaba al cuidado de sus cabras. Después de terminar sus labores, él procedía a descansar y a leer un rato el periódico. Estaba leyendo el periódico y se empezó a reír a carcajadas, porque personas cercanas a él habían reportado avistamiento de ovnis. Él los tachaba de que estaban mal y a lo mejor lo que vieron eran helicópteros o aviones. Al siguiente día, don Narciso fue a un convivio. Era una carne asada. Estuvo platicando con sus amigos sobre lo que leyó en el periódico y en la forma que lo contaba hacía reír a las personas. Aparte, la mayoría de las personas no creían sobre el fenómeno ovni. Mientras en las oficinas continuaban trabajando sobre la muerte del venado. Y en eso que entra otra llamada. Estaban reportando otro venado muerto cerca del sitio. Enseguida los agentes fueron a revisar el área y buscar el venado. Y sí, efectivamente, encontraron otro venado con las mismas características de muerte que el anterior. Arturo, que era el supervisor, le dice a su compañero: hay que llevarnos este venado al laboratorio, a ver si hay algún forense que nos pueda ayudar y a determinar la causa de muerte. Esto ya rebasa nuestros conocimientos. Por el momento no comentemos nada. Se va a desatar el pánico en el pueblo. ¿Y para qué quieres? Javier le dice: sí, está bien, jefe, como usted diga. Al siguiente día, don Narciso inició sus labores muy temprano. Fue a ver sus cabras. Vio que algunas de ellas ya estaban listas para la venta. Contento, en su mente planeó qué haría con ese dinero. Continuó alimentando sus animales y revisó que estuvieran en buenas condiciones para poderlas vender. Terminó sus labores y de nuevo se puso a leer el periódico del día, pero ahora le llamó la atención que decía muertes extrañas de animales. Él se empezó a reír de lo que decía la noticia del periódico. Al siguiente día se fue a tomar unas cervezas con sus amigos. La plática fue que había un vampiro que andaba chupando la sangre a las cabras. En la forma que lo contaba Narciso, los amigos se reían y se divertían. Así se la pasaron toda la tarde y todos estaban muy contentos. Llega la noche, don Narciso revisa que sus cabras estén bien y procede a dormirse. Al siguiente día se despierta temprano, pero lo que le llama la atención era que todo estaba en silencio afuera de la casa. Sale a ver su corral y la sorpresa que se lleva. Todas sus cabras estaban muertas y le habían chupado la sangre. Él se preguntaba: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué el perro no ladró? Y tampoco escuché ruido. Triste y desconcertado, realizó una llamada a las autoridades. Los oficiales tomaron la llamada y le dijeron que ahí estarían en 1 hora. Los oficiales llegaron al lugar y se sorprendieron con lo que vieron. Enseguida platicaron con don Narciso, le realizaron algunas preguntas y le dijeron que iban a dar con el responsable de ese acto contra sus cabras. Los oficiales regresaron a las oficinas, pero con más dudas y miedo. Mientras en el laboratorio los agentes no encontraban qué animal pudo haber atacado al venado. Solo podían reportar que no tenían fluido sanguíneo. En la oficina estuvieron platicando sobre el caso, pero no tenían ni idea de qué podría ser.
se sentían incapacitados para esta investigación. En la capital, el jefe de Arturo le llegó la noticia y de inmediato le realiza una llamada a Arturo y le dice: investiga bien lo que está sucediendo, tienes una semana y para el fin de semana estarán invitados algunos reporteros y ustedes deben dar detalles de lo sucedido. Arturo le comentó a sus compañeros sobre la llamada de su jefe. Entonces ellos se organizaron para poner un campamento en la noche y poder vigilar los movimientos en el campo, sobre todo en los ranchos que criaban cabras. Ya llevaban 4 días en el campamento, pero no veían nada extraño. Ellos ya estaban cansados porque no encontraban nada. De repente, esa última noche, ven luces en el cielo. Ellos se dijeron: son ovnis. Para ellos los ovnis no les interesaba. Lo que les interesaba era encontrar al depredador de cabras. De repente, una de esas luces se va aproximando al campo. Ven que se va acercando al suelo, pero empezaron a ver que no era una sola luz. Lo que estaban viendo era una nave. Empezaron a ver que era una nave circular. La nave aterriza en el suelo. Desde un punto lejano no visible, los agentes empezaron a ver con mucho cuidado a la nave que estaba aterrizando. Con mucho miedo y temor siguieron ahí y vieron que se abre una puerta, pero esta puerta tenía escalera. Pero sucede algo terrorífico para la vista de los agentes. Vieron que de la nave iba saliendo un ser extraterrestre, cabeza ovalada, ojos grandes, nariz y boca chiquita. Pero lo que más les dio miedo, traía encadenado una bestia. Para ellos en ese momento pensaban que era una mascota. Pero esa mascota parecía un animal prehistórico. Se mostraba sediento y hambriento. Con mucho miedo, Carmen le pregunta a su jefe: jefe, ¿por qué no mejor nos vamos? Ese animal puede ser muy peligroso. No sabemos cómo defendernos de esas criaturas. Su jefe le dice: vamos a esperar un poco. Además estamos algo retirados. No creo que nos alcancen a ver. Aparte, esto es algo insólito. Ver a 2 seres fuera de este planeta. Después de que estos 2 seres bajaron de la nave, caminaron unos cuantos metros. La bestia iba encadenada. De repente, este ser humanoide, de una forma automática, le suelta la cadena y la bestia sale corriendo y saltando con movimientos muy ágiles. Nos cuenta nuestro amigo José Luis que los agentes estaban a la expectativa de cada movimiento, pero el miedo también les invadía. Nos dice que lo que sucedió después fue algo sorprendente. Se les hizo curioso que la bestia se dirigiera al corral que ellos estaban cuidando. Vieron que esta bestia se acercó al corral de las cabras. Al estar cerca, estuvo oliendo los residuos fecales de las cabras. Algo que les llamó la atención a los agentes fue que se empezó a revolcar sobre las heces. Y esto era para camuflajear su olor, para que ni las cabras y los perros pudieran detectarlo. La bestia pudo caminar entre las cabras sin ser molestado, pero en ese momento por la boca emitió una especie de gas, esparciéndolo por todo el área. Después de que la bestia emitió ese gas con olor fétido,
Las cabras se adormecieron. Tranquilamente la bestia se apoderaba del cuello de las cabras y en poco tiempo succionaba toda la sangre de cada una de ellas. Los agentes concentrados seguían viendo lo que ocurría en ese corral. No querían hacer ningún tipo de ruido, ni hacer uso de sus armas, porque no sabían con qué se estaban enfrentando. Sabían que era algo más poderoso que los seres humanos. Después de que la bestia terminó de alimentarse de las cabras, los agentes vieron cómo regresaba dócil con su amo, el humanoide. De forma automática, la cadena se colocaba en el cuello de la bestia. El extraterrestre y la bestia se suben a la nave y la escalera se cierra. Con un sonido particular, la nave comienza a elevarse casi sin ruido. Los dos agentes estaban helados de miedo. Arturo ahora no sabía cómo explicar esto, de lo que acababan de ver. Al siguiente día, los agentes se reunieron en una junta para realizar el reporte que se le entregaría al jefe. Los dos agentes que vieron lo sucedido dijeron que no querían explicarlo, porque no les iban a creer. Al final Arturo decidió realizar el reporte de lo sucedido y se lo presentaría a su jefe. Un día antes de la conferencia de prensa, el jefe de Arturo les realiza una llamada, diciéndoles que no asistiría a esa conferencia, pero que ellos explicaran a los reporteros sobre la investigación. Arturo le dice a su jefe, antes de que colgara la llamada: «Jefe, pero antes me gustaría que lo viéramos en privado». Su jefe le dice: «No es necesario, yo confío en ustedes. Solo explíquenle a la prensa de lo que está sucediendo». Dice Arturo, el supervisor: «Ya escucharon al jefe, confía en nosotros y podemos dar el informe que tenemos». Uno de ellos les dice: «Creo que es muy arriesgado. Ese tipo de información se debe de corroborar primero». Arturo le responde: «Ya tenemos autorización, así que no hay más que decir». Al siguiente día, los agentes acudieron a la rueda de prensa. Había mucha expectativa sobre el informe. Prácticamente era una noticia nacional lo que ellos proporcionarían a los reporteros. Los agentes se presentaron en la rueda de prensa e iniciaron su narrativa y contaron lo sucedido. Esto se lo voy a comentar en forma de resumen. Llegó una nave bajo un extraterrestre y con su mascota atacó las cabras y después se retiraron en un platillo volador. Los reporteros se miraban entre ellos, se querían reír de lo que escuchaban, pero otros sarcásticamente realizaban preguntas, solo para burlarse de los agentes. Al siguiente día fueron noticias de burlas por parte de los medios de comunicación de ese país. Al jefe de Arturo le dan el informe de lo que había sucedido en la rueda de prensa. Al siguiente día los va a ver a sus oficinas y enseguida le dice que están despedidos. Le preguntan por qué. Por crear una historia de ciencia ficción, y eso le debieron consultar antes de decirlo a la prensa. Ahora tengo que dar la cara por la institución. Mientras, en un lugar no muy lejano, alguien preparaba a su mascota para llevarla a pasear al campo. Esta fue la historia de nuestro amigo José Luis. Espero que les haya gustado. Tenemos otra historia por aquí. Este es de nuestro amigo Jorge. Jorge nos cuenta que esto le sucedió a su compañero con el que jugaba fútbol. Normalmente ellos jugaban cada fin de semana. En un fin de semana les tocó un juego por la tarde. El partido terminó como las 8 de la noche.
Después de jugar, caminaron rumbo a los vestidores. Antes de llegar a los vestidores, una persona de mantenimiento los abordó. Era una persona ya mayor y les dice: cuando pasen a los baños, no vayan solos, siempre acompáñense. En estos baños suceden cosas extrañas. También me avisan cuando se vayan, para cerrar con llave las puertas. Los jóvenes lo tomaron como a broma, pensando que la persona solo quería asustarlos. Uno de los jóvenes dice: «Uy, qué miedo». Lo dice en forma de broma. Nos cuenta Jorge que cuando entraron, las luces se encendían y se apagaban. Esto lo vieron algo normal, ya que esto sucede en muchos baños cuando se usan lámparas de gas. Terminaron y salieron de los vestidores, pero hubo uno de sus compañeros que se atrasó, se quedó a lo último solo. Nos cuenta que el compañero que se atrasó fue debido a que se quedó recogiendo los balones en la cancha y de ahí pasó a los vestidores. Se disponía a lavarse la cara, pero de pronto escuchó un chiflido que provenía dentro de uno de los baños. Él le responde con otro chiflido y la persona del baño le responde con otro chiflido, mientras él continuaba lavándose la cara. Dice que de repente ve de reojo que sale una pelota del baño del medio. La pelota salió lentamente y se quedó a mitad del pasillo de los vestidores. Y el comportamiento de los jóvenes en esa edad es regresar la pelota de una patada con mucha fuerza al que se la pasó. Y en ese momento él se ríe. La pelota entró con mucha fuerza por debajo de la puerta del baño. Pero sucedió algo inesperado que lo empezó a preocupar. Ya no escuchaba nada de ruido. Pensó: a lo mejor lo lastimé con la pelota. Le empezó a chiflar y dice: «Jera, ¿eres tú? Jera, contéstame, ¿eres tú? ¿O quién eres?». Hasta este momento, Arturo no sabía con quién estaba jugando. Le empieza a tocar la puerta y no le contesta a nadie. Vio que la puerta se movió un poquito y se dio cuenta que no tenía seguro. La abrió y no había nadie. Sintió un escalofrío que hasta los dientes se le entumieron. Pero como habían 2 baños a los lados, dijo: a lo mejor está en uno de estos 2 baños. Dice que abrió la puerta de los 2 baños restantes y el susto que se lleva. No había nadie, estaban vacíos. Muy asustado, sale corriendo de los vestidores. Sus compañeros de equipo se encontraban formados para ingresar al autobús. Arturo sube corriendo al autobús sin formarse. Ya sentado dentro del autobús, le empieza a contar a sus compañeros lo que le sucedió en el baño. Sus compañeros le dicen: «Ya ves, por andar de revoltoso». Rubén aprendió a que no debe quedarse solo en los baños. A lo lejos, la persona de mantenimiento se estaba riendo. Dice: «Ay, estos chamacos, de seguro no siguieron mi consejo. El susto que le habrán puesto. Pobre muchacho». Esta fue la historia de nuestro amigo el futbolista Jorge. Espero que se encuentren bien. Les mando saludos donde sea que estén. Muy buenas noches.